Muy buenas noches. Continuamos con nuestro curso de teoría del derecho. Recordemos que en la anterior clase, señalando las sanciones que involucra el incumplimiento de la norma jurídica, habíamos señalado que se podía dar la figura de la nulidad. Y hemos visto los casos de nulidad que se aplican en relación a los actos jurídicos. Les hago recuerdo, como siempre, que acto jurídico es el hecho voluntario del ser humano destinado a crear, modificar, extinguir situaciones jurídicas. Cuando este es realizado entre dos o más personas, estamos ante la convención. Y cuando la convención pretende la creación de obligaciones, estamos ante el contrato. Nunca se olviden esa relación que les va a permitir entender las diferentes instituciones jurídicas. Hoy día vamos a seguir revisando la sanción. Habíamos concluido la vez pasada con las sanciones cancelatorias y ahora vamos a referirnos al incumplimiento de las cargas. ¿Qué es una carga? Es muy importante de hecho de ingreso que entiendan ustedes que cuando hablamos en el derecho de carga lo diferenciamos de obligación. Si bien la obligación en nuestro idioma castellano podría entenderse como una carga, un peso, vamos a decir que la obligación nace del contrato y va a consistir en dar, hacer o no hacer. Ese es el concepto de obligación que yo requiero que ustedes aprendan. Entonces, la obligación es la situación en que se encuentra una de las partes en un contrato en la cual debe cumplir un dar, hacer o no hacer, lo que llamamos una prestación. La obligación consiste en las prestaciones debidas. En cambio, en las cargas hay un elemento diferente. La carga es un comportamiento no obligatorio. Eso es lo primero que tienen que tener en claro en esta diferenciación entre lo que es carga y lo que es obligación. La carga es un comportamiento no obligatorio, pero es un comportamiento necesario para satisfacer un interés propio, o sea, mi interés, ya sea que consista en obtener o conservar una ventaja o beneficio jurídico. Vamos a manejar un concepto que ustedes van a aprender en detalle cuando estudien derecho procesal. Vamos a decir que un proceso judicial es una serie de actos tendientes a resolver un conflicto con la intervención de un tercero llamado juez, en el cual las partes esenciales son el demandante, el demandado, y el que define es el juez. Eso es un proceso. Los abogados, los peritos, los auxiliares de la justicia en general no son partes en los procesos judiciales, son auxiliares de la justicia. Los abogados cumplimos una función de importancia pública de manera privada. Estos tips que les voy dando, ustedes nunca los deben perder de vista y obviamente los van a desarrollar cuando estudien las materias ya cada cual por su cuenta. Volvamos al concepto de
carga. Para que entiendan este concepto de carga, es bueno hacer un poco un análisis histórico que cuando revisemos las teorías sobre la creación del Estado van a volver a mencionarse. Imagínense el hombre en el estado paleolítico. Su preocupación principal era el alimentarse, la caza. No la casa donde vive, sino la casa de cazar animales, la caza, como dirían los españoles. Pues bien, luego el hombre, según postulan algunos autores, de la época paleolítica constituyen grupos de personas que se llaman fratrias, así como de fraterno, fratrias. En las fratrias normalmente son las familias vinculadas por lazos sanguíneos. Y más adelante, en la evolución de la humanidad, van a constituir clanes. Y luego los clanes van a conformar ciudades. Y las ciudades van a conformar estados. Y los estados van a dictar normas jurídicas. Y esas normas jurídicas, esos ordenamientos jurídicos estatales, van a contemplar procedimientos de solución de conflicto. Imagínense la época paleolítica a nuestro amigo cavernícola con su mazo, macana, laque en la mano y solucionando cualquier problema a golpes y utilizando la fuerza como medida para imponer su voluntad o la fuga para que no lo maten. Es evidente que de esa época a ahora pues ha transcurrido miles de años que nos permiten ahora vivir en sociedad. Como decían los filósofos griegos, el hombre es un ser social. Pero ¿a qué ha tenido que renunciar el ser humano? Ha tenido que renunciar a la justicia por mano propia. Ustedes ya no pueden agarrar la macana del cavernícola e ir a la casa de al lado y sacarse algo a golpes. No pueden recuperar a una dama en base de ese criterio llevándosela del cabello. Todo eso que uno especula que el ser primitivo podía hacer, ya no se puede hacer. ¿Y quién entonces va a solucionar los conflictos entre las personas? Nos hemos organizado de tal manera que quien soluciona esos conflictos es el Estado. El Estado a través de sus funciones. Si nos adelantamos un poquito, diremos que tradicionalmente el Estado tenía tres funciones: una función de hacer cosas, una función de hacer normas y una función de dirimir conflictos. Estas funciones fueron llamadas en el siglo XVII poderes, los poderes del Estado. Cuando ya aparece el Estado moderno, que en el siglo XVIII ya se va a manifestar, vemos que el Estado tiene poderes. Eso significa que si yo necesito resolver un conflicto, ya no puedo hacerlo por mi mano. Tengo una carga, y esa carga dice que si yo quiero resolver un conflicto, debo recurrir al órgano judicial. ¿Se fijan que no es obligatoria la carga? Nadie le va a decir a nadie: oiga, usted está obligado, tiene que ir a demandar, y si no demanda a fulano, lo vamos a meter preso. No, no hay eso. Pero sí, el ser humano, si quiere litigar, tendrá que presentar una demanda. El hecho de presentar una demanda es un derecho, pero también es una carga. Eso es importantísimo que lo entiendan. Y no es la obligación que nace del contrato. Yo le he vendido un caballo a Juan y Juan
me ha iniciado un juicio para que yo se lo entregue, porque yo me lo quedé vivamente en mi hacienda, lo tengo al caballo y no se lo he entregado, y ahora me están obligando a entregarlo por la fuerza dentro de este sistema de sanciones, ejecución forzada, reparación de daño, todo lo que estamos viendo en este momento. Pero fíjense la diferencia. En la obligación, y vamos a volver en un minuto sobre esto, en la obligación hay un deber que cumplir, que consiste en dar, hacer, no hacer, entregar. En cambio, en la carga, como estamos señalando, es un comportamiento no obligatorio, pero sí necesario para satisfacer mi interés. Yo quiero que fulano deje de hacer tal cosa en relación a mí. Yo quiero hacer eso, tengo la carga de denunciarlo ante la policía, iniciarle un proceso, reclamar a la alcaldía para que le impida que bote basura en mi puerta o corte el césped, el pasto en el cual ha montado el predio de su propiedad. Entonces ya no confundimos la carga con la obligación. Ustedes se van a dar cuenta que en la carga hay un interés que es del propio sujeto. Si yo no cumplo con la carga, no puedo satisfacer mi interés. Y por lo tanto, ¿a quién le conviene cumplir la carga? A mí. Me demanda fulano, por cualquier motivo, me demanda. Yo puedo tomar diferentes actitudes. Una vez que me dan a conocer la demanda, yo puedo negarla, puedo aceptarla, puedo quedarme callado, puedo no hacer nada. Pero si yo quiero defenderme, si yo quiero defender mi interés, entonces voy a tener una carga, la carga de contestar la demanda y de decir algo. Para mí es una necesidad, pero no es obligatoria. Pero si quiero defender mis intereses, voy a contestar. Aquí me detengo un minutito solamente para hacer una digresión que espero nunca se les olvide. El dicho popular reza: el que calla, otorga. Eso es conocimiento vulgar, porque en el conocimiento jurídico, el que calla no dice nada. No se olviden, el que calla en derecho no dice nada. El que calla no afirma ni niega, y por lo tanto, como regla general de derecho, el que calla no dice nada, y por lo tanto no puede verse perjudicado por eso. Van a ver ya en el estudio que se han agregado algunas disposiciones legales que tratan de modificar esta situación, pero son la excepción. La regla general jurídicamente es que el que calla no dice nada. Otro ejemplo de estas cargas. En la Edad Media, el pueblo de Israel, perseguido siempre, pero multimillonario siempre, inventó una forma de desplazar dinero sin que el dinero se mueva, y era a través de una carta. Carta se dice en francés lettre. Una carta donde instruía el girador de la carta a que una tercera persona le entregase a otra una suma de dinero, de oro o de mercaderías.
era una carta que permitía cambio de dinero. Decíamos que en francés se dice lettre, por lo tanto nosotros en castellano le decimos letra, y el nombre y el apellido completo es letra de cambio. A través de la letra de cambio, ustedes pueden ordenarle a una persona con la cual ustedes tienen una relación comercial que le dé dinero o le dé mercadería a otra persona. Entonces nuestros amigos judíos, a través de esa idea brillante, no tenían necesidad de salir con billetes, llevaban entre sus efectos una letra de cambio. Y esa letra de cambio, cuando llegaban a su lugar de destino, se la exhibían al que iba dirigido, el que se fijaba a ver quién me está mandando esto. Esto me lo manda mi amigo tantos, que al cual yo le debo, de lo que me ha enviado sedas, le debo 6.000 ducados, y aquí me dice que le entregue 300 ducados a la persona que está llevando la letra. Perfecto, ahí está. Ese es un elemento, la letra de cambio, se llama título cartulario. Esto se los digo, lo van a estudiar en detalle en Derecho Comercial, junto con el pagaré y con el cheque. La letra de cambio es un título cambiario. Ese documento, cuando llegue el momento de pagarlo, supongamos tenía que pagarse el día 1 de mayo, hoy día, 1 de mayo, tenía que pagarse. Y como yo he mandado el documento, puede que haya ido por barco, puede que haya ido por diligencia, por caballo. Como yo he mandado el documento y me han avisado que no habían pagado, no le habían pagado a la persona que yo le entregué la carta, la letra de cambio, no le pagaron. Y el plazo ya se cumplió. Entonces yo recurro a un funcionario que en Bolivia llamamos notario. Y le digo al notario que deje constancia del no pago. Ese acto se llama, y ese acto es una protesta, yo estoy protestando, no me has pagado. Entonces ese acto se llama protesto. Y ese acto es una carga. ¿Por qué es una carga? Porque hay que ir donde el notario, pagarle al notario. Y el notario va a copiar la carta y va a tratar de ubicarlo al que tenía que pagar. Actualmente lo hace por teléfono. Y yo tengo la carga de ir. ¿Yo estoy obligado a ir donde el notario? No. Pero si yo no voy, voy a perder el derecho de cobro, voy a perder la acción de regreso y una serie de circunstancias que, como les digo, las van a aprender, que son muy entretenidas en derecho mercantil. Nuevamente tenemos una obligación basada en nuestro interés. Perdón, he utilizado la palabra obligación, no, justamente estamos viendo que es una carga. Evidente, en castellano obligación y carga son sinónimos, pero aquí estamos queriendo diferenciarlas. Entonces tenemos la carga de llevarle la letra de cambio al notario para que el notario haga el protesto. Pero si no lo hacemos, ¿quién se perjudica? Nos perjudicamos nosotros. Por eso que la carga es un comportamiento no obligatorio, pero necesario para satisfacer un interés propio, ya consista en obtener o conservar una ventaja o un beneficio jurídico. ¿Qué pasa si yo no observo la carga? Si yo no observo la carga, no va a haber ninguna sanción. ¿Y por qué no va a haber ninguna sanción? Porque no es obligatoria la carga, pero va a traer consecuencias jurídicas, sí señor. ¿Y en contra de quién? En contra mía. Ponemos otro ejemplo.
me nombra heredero testamentario Perico Los Palotes, quien tuvo la tristeza de morirse ayer, pero para mi bien, este señor muerto, que en derecho llamamos de cujus, yo digo de cuyus, otros dicen de cujus. Les cuento que como el latín es una lengua muerta, no podemos saber cómo se pronuncia o cómo se pronunció, es una lengua muerta. Hay lenguas que se parecen, que son las romances, pero el latín como latín que utilizamos en derecho y como está escrito el derecho romano, no sabemos cómo se pronuncia. De ahí que haya diferente idea de decir de cuyus o de cujus. Yo me acostumbré a decir de cuyus porque mi profesor me lo enseñó así. Resulta que el de cuyus, el premuerto, también se le dice causante, el causante me ha hecho un legado, pero me ha hecho un legado con carga. Me dice a mi profesor de derecho, quien ha permitido que yo me ilustre, le dejo $10,000 de mi patrimonio, pero él tendrá que pagarle a mi librero la suma de $300 que debo por haberme comprado un código civil comentado. ¿Es una obligación que yo tengo? No tengo ninguna obligación. Yo soy el beneficiario, el legatario. Pero para poder yo hacerme de esos $10,000 tengo que cumplir una carga. Nadie me puede obligar a cumplirla. Pero si yo no la cumplo, pierdo los $10,000. Clarísimo. Obligación no es lo mismo que carga. Carga es una posibilidad de hacer algo por mi interés. Nadie me obliga, pero el hecho de no realizarla evidentemente me va a traer un perjuicio. Seguimos estudiando las consecuencias que trae el incumplimiento. No quiero que se pierdan, habíamos dicho en las primeras clases, dentro de las características de la naturaleza de la norma jurídica, su coercibilidad, la coacción a través de la cual se obliga a quien incumple una norma a cumplirla. Dentro de esas formas de cumplimiento hemos visto la ejecución forzada como una forma de cumplimiento. Hemos visto también la referencia a las indemnizaciones, a todo lo que es la reparación del daño. Acabamos de ver la carga también como consecuencia de la norma, la posibilidad de que haya una carga, y ahora nos vamos a referir a un elemento genérico que es la pena. Las normas de derecho recogen lo que la sociedad quiere que hagamos en un momento histórico determinado. Cuando hacíamos esa relación hacia atrás de lo que el hombre primitivo hacía y veíamos que al crearse el Estado, al organizarse políticamente el ser humano, todas esas facultades de justicia por mano propia, etcétera, pasan a ser funciones propias del Estado. Y ese mismo Estado va a prohibir conductas, va a decir no mates a otro, va a decir no robes, va a decir no estafes. Cuando revisábamos en la clase pertinente la construcción de esta normativa, veíamos que no tenía un mandato aparente, no decía no mates, decía el que mate a otro será sancionado con tantos años de presidio, el que estafe le pasará tal cosa. Vamos a decir, dentro de la clasificación normativa general, y esto no se olviden, que una norma se califica de penal, una norma es una norma penal, cuando la transgresión de su mandato está amenazada con una pena. Ya sabemos, la sanción es general,
pero hay normas que tienen como consecuencia una pena. A esas normas las vamos a ubicar en el campo del derecho penal. En ese campo específico del derecho penal está la norma calificada como penal cuando la transgresión del mandato que la norma contiene provoca una pena. Ahora es importante que entiendan lo siguiente, que la pena no busca la ejecución del deber no cumplido. Porque, ¿se acuerdan? En la ejecución forzosa, que era referida sobre todo al campo civil, con la ejecución forzosa lo obligábamos al deudor a que cumpla, a que haga. Y de esa forma se cumplía la obligación. En cambio, en la norma penal no existe eso. La pena que se le aplica al homicida no va a devolverle la vida al muerto, no va a deshacer la conducta penada. Lo que se persigue con la pena es restablecer la autoridad de la ley quebrantada. Es mostrarle a los seres humanos que cometida ese delito se lo va a sancionar, pero esa sanción no es la paga del delito, no es el cumplimiento del deber. Imagínense cuando alguien mata a otro por robarle. Si entendiéramos que la pena equivale a un cumplimiento de una obligación, entonces el que mató tendría derecho a quedarse con su botín. Pucha, he asaltado al banco, me han metido 10 años preso, voy a salir de la cárcel y voy a disfrutar de mi robo. No es así, porque la pena tiene como única finalidad restablecer la autoridad de la ley quebrantada en forma irremediable por su violación. La violación de la ley la quebranta y eso no tiene remedio, no puede ser reparado por nada. Si el ladrón devuelve la cosa robada, subsana el perjuicio económico que ha causado a la víctima, pero no restablece la prohibición de no robar. En el sistema boliviano se maneja ese concepto de la manera en que lo estamos explicando, donde hay una premisa. La premisa es que todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Pero terminado el juzgamiento penal, esa premisa de inocencia ante la sentencia de culpabilidad se desestima. Usted, señor, ya no es inocente, es culpable y va a sufrir una pena. Y como remarcamos, esa pena no viene a rematar, no viene a remediar lo ocurrido. Por eso que el ladrón, cuando se lo captura y se le quita lo robado, no por eso va a dejar de sufrir la pena, que como ya hemos remarcado varias veces, es la consecuencia de la violación de la norma. Las penas en materia penal son diferentes y son variadas. Como les digo, en muchas materias específicas, esto ustedes lo van a aprender cuando empiecen a cursar, si es que ya no están cursando, derecho penal. Sin embargo, analizando la consecuencia de la coacción de la norma, es pertinente darles un breve baño sobre este punto. Tenemos que las penas corporales antiguamente contemplaban la muerte, contemplaban el desmembramiento, contemplaban la tortura, los azotes, la amputación,
Es antiquísima la norma penal que contiene el texto bíblico, la Torá, donde dice ojo por ojo, diente por diente. Esa es una pena, no es que se esté remediando el daño a través de ella, sino que se está sancionando. La pena de muerte en nuestro país ha sido sacada por la presión internacional de nuestro ordenamiento jurídico. Estados Unidos nunca ha querido firmar prohibición internacional de aplicar la pena de muerte, y muchos estados que componen Estados Unidos de Norteamérica primero han derogado la pena de muerte, luego la han vuelto a aplicar. Un estado donde actualmente se sigue aplicando la pena de muerte es Texas. Y ahí otra digresión. Nosotros tenemos un sistema en lo tocante a materia penal que se llama de inimputabilidad. Para que ustedes sean imputables, como regla general, deben ser mayores de edad. En cambio, en Estados Unidos se puede juzgar a alguien mayor de 12 años que haya cometido delitos y se lo puede juzgar como un adulto. Y al poder juzgársele como un adulto, se le puede aplicar a ese niño la pena de muerte. Entiendo que hay una persona de 12 años, que creo que tiene 13 o 14 en este momento, que está tramitando apelaciones y perdones porque está condenada a pena de muerte. Eso como un dato anecdótico, porque decíamos que en nuestro país ya no existe la pena de muerte y se nos ha impuesto que no exista, y muchas veces la población reclama y dice a los violadores hay que matarlos, a los etcétera, etcétera, hay que matarlos, pero somos parte de convenios internacionales que han desechado la pena de muerte y que por lo tanto no puede volver a implantarse en el país. Porque si recuerdan, cuando hablábamos de la interpretación legal, hablábamos del control de convencionalidad y hablábamos del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que señala que en la jerarquía normativa, siguiendo la teoría kelseniana de la pirámide, estaba primero la Constitución Política del Estado. Y después, en vez de nuestras leyes, estaban las convenciones internacionales sobre derechos humanos, y es una de ellas la que justamente deja fuera la pena de muerte y no puede ser, por lo tanto, reimplantada en el país. Tal vez si a alguien se le ocurre reimplantarla, el día de mañana nos invaden los Mariners o los cascos azules y nos dicen que no. Estábamos tocando este tema en el acápite 50 de la variedad de las penas, y habíamos dicho que la referida al cuerpo del ser humano no corre. Otra digresión. Yo creo que estas digresiones a veces son la sal y la pimienta de los cursos, porque es lo que más se queda. En Roma tuvieron que pasar siglos para que se diferenciara el patrimonio de las personas. Patrimonio es el conjunto de los bienes que cada persona tiene y es un atributo de la personalidad. No hay persona sin patrimonio, ni hay patrimonio sin persona. Sobre eso hay una serie de discusiones teóricas que les enseñarán sus profesores de Introducción al Derecho o Derecho Civil 1. Pero, ¿para qué les traigo este tema a colación cuando estamos viendo las penas en la normativa? Ocurre que cuando no pagaba el deudor romano, venía un romano y se dirigía al juez. Había ya un juez, un tribuno, y le decía: no me ha pagado. Y tenía que decírselo como quien reza el Ave María. Me refiero a que se utilizaba fórmula. Una fórmula en latín, no recuerdo, alguna vez la supe en latín, donde uno decía: señor pretor fulano de tal, a quien le he prestado tanto, contrariando la voluntad humana y de los dioses,
no ha querido pagarme por lo que pido, me conceda la manus inyectio sobre él. ¿Y qué era la manus inyectio? Era la posibilidad de llevar a unos cuantos soldados romanos y agarrarlo al deudor y llevarlo fuera de Roma. ¿Y qué se hacía fuera de Roma? Ahí lo podíamos vender de esclavo. O los que eran más duros, los acreedores así malvados, podían despedazarlo, porque eran dueños del cuerpo del deudor. Obviamente, los mismos romanos fueron modificando esta institución, pero véanla como un antecedente de la pena. Días atrás releía un libro que se refiere a la tortura, es decir, de qué manera la penalidad evoluciona del cuerpo del ser humano al patrimonio o a situaciones diferentes como ser su libertad, su derecho de locomoción, su dignidad. Era muy indigno que a uno en la Edad Media lo metieran en un cepo. El cepo era una trampa de madera que agarraba las manos y agarraba el cuello y el hombre quedaba en el cepo. Era tradicional en la Marina británica el castigo con latigazos. Las violaciones disciplinarias de los cadetes de la escuadra de Su Majestad Británica eran castigadas con golpes. Una de las formas que utilizó Europa para torturar fue la aplicación del potro del tormento. El potro del tormento era un invento muy particular donde a ustedes les amarraban manos y pies y con una máquina los empezaban a estirar, lo que provocaba que se descoyuntara el cuerpo. Bueno, todo eso ha evolucionado como el concepto de pena, fruto de la norma y parte del derecho penal, donde ya no perseguimos a las personas. Ya no perseguimos el cuerpo de las personas, sino que nos circunscribimos a los derechos que éstas tienen, básicamente al derecho de locomoción. Les voy a leer la lista que ahora se mantendría vigente. Tenemos las penas privativas de libertad, que son presidio, reclusión y prisión. Nuevamente, su profesor les enseñará qué es cada cual. Las restrictivas de libertad, el destierro, la relegación, el extrañamiento y el confinamiento. Era el gobierno de uno de nuestros generales en esta república donde se ha tenido cualquier cantidad de golpes de Estado. Creo que son más los golpes de Estado, aunque ahora han disminuido, que los años de vida republicana. Recuerdo, estoy tratando de acordarme quién fue, no sé si fue Pereda o alguien de por ahí, tomó presos a todos los dirigentes sindicales del país y algunos políticos y los trajo aquí cerca, a Porvenir. Para allá nos llevó, porque ahora nosotros que vivimos allí en la Amazonía vemos que nuestra capital Cobija es más o menos grande. No se olviden que para 1998 el pueblo, como dicen los pandinos, solo tenía 15.000 habitantes. Ahora tiene 60.000 o 50.000. Y se aplicó esa pena restrictiva de la libertad aquí cerca, porque no se podía llegar a Porvenir apenas empezaba a llover. Siempre hemos estado en un lugar muy aislado, apenas 80 kilómetros de las tribus de no contactados. ¿Saben quiénes son los no contactados? Resulta que en estas zonas hay muy pocos grupos aborígenes que se hayan mantenido, pero todavía existen grupos nómades que circulan entre Perú, Bolivia y Brasil, aquí cerca, y ellos siguen recorriendo. Ellos no reconocen Estado, no reconocen gobierno, no reconocen obligación impositiva, usan taparrabos, se cazan entre ellos y van comiendo de los frutos y de los monos y de los animales que cazan
dentro de lo que es la Amazonía, y a ellos llamamos no contactados. La protección de estos grupos está también en la Constitución Política del Estado. No hay mucha noticia de los que viven en Bolivia, sí hay más noticias de los que viven en el Perú. La última gracia de uno de estos grupos fue comerse a un par de misioneros. Hay una misión muy próxima a este lugar en Perú. Perú y Bolivia fueron objeto de campañas evangelizadoras muy importantes, y eso se tradujo en la escuela de verano, así se llama, escuela de verano de los misioneros que llegaron a Perú y Bolivia, a esta Amazonía. Esa gente ha recopilado lenguaje y tiene contactos, y siempre sale a la selva tratando de ubicarlos a estos no contactados, y al buscarlos los han agarrado y se los han comido. Igualmente a un fotógrafo que le quitaron todo y lo mataron para justamente apropiarse de sus máquinas y sus aparatos. Y aquí es cerca de donde estamos. A mí me llama la atención en este momento, utilizando estos medios tecnológicos, estando tan próximos a grupos humanos que casi son del Paleolítico. Teníamos las penas privativas de derechos, que es la inhabilitación, la suspensión, las penas privativas de bienes patrimoniales, la multa y el comiso. Esta normativa es la normativa relativa a la penalidad. Estamos viendo la penalidad como consecuencia de la violación de la norma. ¿Y qué finalidad tiene? Son castigo, son enmienda, son corrección del infractor de la norma. Esa es la finalidad. Quieren servir de alguna manera, ser aleccionadoras para que haya respeto a la normativa. Por eso que algunas de dichas medidas, de estas penas, apartan de la sociedad al individuo peligroso para readaptarlo. Otras controlan su libertad, y no faltan las que lo recluyen con alguna modalidad especial. Antes de concluir, y ya en el final de la clase, me voy a referir a un problema que está viviendo Latinoamérica, y es el problema de la utilización de los esquemas de derechos humanos en contra de la sociedad. En esa parte demos gracias que aquí donde vivimos, en el pueblo, aquí en nuestra capital Cobija, aún no se ha llegado a la violencia de otros lugares, pero para que se enteren de esa violencia, sintonicen un canal de televisión peruano y vean cómo a diario en Lima asaltan, roban. La delincuencia es organizada, la delincuencia se aprovecha de esta presunción constitucional que señala que toda persona es inocente mientras no se realice lo contrario, que se aprovecha de que las cárceles están repletas y ya no se puede meter más presos. Eso sí ocurre en nuestro país, en la cárcel de San Pedro, donde se alquila espacio. La cárcel de San Pedro tiene unos patios generales y tiene un sector reservado de un negocio que lamentablemente participan también la policía, también el régimen carcelario, porque mueve mucha plata. Se da en alquiler espacios de 1 metro por 2 metros y se vende. Y lo último, dentro de estas cosas tan locas, que había un gobernador de la cárcel, organizó tours, visitas turísticas a esos centros penitenciarios. Igualmente Bolivia, tal vez Perú, tal vez Ecuador son los únicos regímenes carcelarios que admiten que la familia del condenado, del privado de libertad, viva ahí dentro. Entonces tenemos que, aparte del preso, aparte del que está condenado, ahí vive la mujer y viven los hijos, quienes de cierta manera o de frente están cumpliendo una penalidad que no debería alcanzarles.
traía esto a colación: las encerronas, los portonazos, los alunizajes, que son métodos que utiliza actualmente la delincuencia organizada, para recordar que hace ya más de una década en Chicago, ante ese problema, Chicago, Estados Unidos, el alcalde reunió a sus abogados y dijo: ¿y qué hacemos? La delincuencia nos gana las calles, ellos ya hacen lo que quieren, los maleantes, los malvivientes, los ladrones. ¿Qué podemos hacer? Porque la policía detiene a un ladrón y al día siguiente está en libertad, o el mismo día, porque ya no hay cárcel a donde mandarlo, porque ya no se puede hacer más. Y ahí viene una teoría penal de suma trascendencia. Pídanle a su profesor de Derecho Penal se las explique en detalle. Se llama la teoría del derecho del enemigo. Y se basa en que nosotros, seres sociales, no podemos permitir que el delincuente, el que quiere acabar con nuestra sociedad, el terrorista, tenga los mismos derechos. No podemos permitirlo, porque al permitirlo estamos logrando que se socave nuestra organización social. Entonces, el delincuente es un enemigo de la sociedad. Y por lo tanto, como es un enemigo de la sociedad, y la sociedad es la ciudadanía, y la ciudadanía es el Estado, no puede gozar de la seguridad que el ciudadano tiene que tener, porque el ciudadano respeta las leyes, respeta lo que se llama el Estado de Derecho, el ciudadano respeta el ordenamiento jurídico. ¿Cómo entonces ese delincuente va a respetar, más bien quiere terminar con ese ordenamiento jurídico? Y eso también es extensivo al terrorismo. ¿Qué pretende el acto terrorista? El acto terrorista pretende crear un miedo que termine liquidando el Estado para poder acceder al Estado por la fuerza. Por lo tanto, la organización social vigente no le gusta al terrorista, no le gusta al delincuente, y no puede ser medido con esa normativa. Tiene que ser medido con el derecho del enemigo. Y el derecho del enemigo son normas totalmente diferentes, donde la presunción de inocencia ya no se toma en cuenta, donde la edad del delincuente tampoco es un elemento vital, donde la sociedad se defiende. ¿No es acaso el derecho de defensa primordial para el grupo humano? ¿Y no están estas hordas de delincuentes, el narcotráfico, la corrupción pública, no son un atentado contra la sociedad? De allí nace entonces la posibilidad que esa sociedad se defienda. Hemos visto el tema de la pena, pero vamos a ver también, hemos visto el tema de la pena, la norma penal. La norma penal, el derecho penal son parte del derecho público, que ustedes ya saben lo que es. Pero también hay la pena privada. No tiene nada que ver con el derecho penal, está vinculada al derecho civil, al derecho comercial, al derecho de familia. La pena privada. El ordenamiento jurídico también contempla en ciertas ocasiones lo que la doctrina llama pena privada. Son castigos previstos por la ley en interés privado y con los cuales se benefician una o más personas determinadas. Y como es lógico, esta satisfacción, esta pena, puede ser patrimonial. Vamos a tocar una situación que se llama indignidad como una pena privada. No se confundan. La pena, como lo hemos estudiado, consecuencia de la violación de la norma jurídica de derecho público y de derecho penal, no repara el daño jurídico provocado, no es el cumplimiento de la obligación, es una sanción por el quebrantamiento de la ley, y su finalidad es que la ley
recobre su plena fuerza con la aplicación de la pena. Hemos dicho que hay penas privadas. Hay penas privadas y les voy a poner el ejemplo para que lo entiendan. Ustedes de seguro ven televisión y dentro de lo que ven televisión donde hay unas novelas terribles, unos culebrones, donde hay un hijo muy malvado que quiere matar a su padre para ser el dueño de la fortuna. Ocurre que más allá de las novelas, esto ocurre en la realidad. Entonces, nuestra ley ha creado una situación que se llama indignidad y que dice más o menos así: no puede heredar de una persona el que ha tratado de matarla. No puede. El hombre ese es indigno de ser heredero. La situación de indignidad como pena privada tiene como consecuencia que el indigno es apartado de la sucesión. ¿Quiénes son los indignos? Veamos qué dice la ley en su artículo 1009 del Código Civil. Es indigno quien fuera condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al decuyus. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del decuyus? Es decir, al premoriente, al que ha muerto. A su cónyuge, ascendientes o descendientes, o a cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos. Esta indignidad comprende también al cómplice del hecho. Claro, si no, lo que decíamos hace un momento, la pena que sufren las personas, la pena penal del derecho penal, esa sanción del derecho penal, no le permite a la persona aprovecharse de su ilícito. El ladrón no puede disfrutar después de cumplir 15 años de presidio, no puede pues quedarse con el botín. En este tema de las sanciones privadas, vamos a ver por qué son privadas. Porque tal vez a este señor, no tal vez, sino que ha sido condenado ya por la ley penal por haber muerto o tratado de matar a las personas que se señalan. No puede ser heredero. Tampoco el sucesor, el heredero mayor de edad, que conociendo este atentado contra la vida del decuyus, no lo ha denunciado dentro de los 3 días de lo que ha ocurrido. Eso es por el lado de hacer. Ahora veamos lo que ocurre muy corrientemente en nuestro país. ¿Quién había acusado al decuyus o a su cónyuge, ascendiente o descendiente, a los demás? Y la acusación es calumniosa. En nuestro país, los deudores se inventan delitos de sus acreedores para no pagarles. Lo crean o no, fulano le debe a sutano y fulano, en vez de pagarle, le dice: no, él me ha estafado, me ha amenazado con rematarme mi casa, me ha extorsionado. Si esa denuncia o en ese proceso se demuestra que esto es calumnioso, esa persona es indigna de suceder. Obviamente no se olviden que para que haya un sucesor tiene que haber un vínculo sucesorio, lo que se dice en derecho sucesorio, el llamado a suceder. Por lo tanto, estamos hablando de hijos respecto de padres, nietos respecto de abuelos, tíos respecto de sobrinos, primos, hermanos. Es entre ellos, cuando fallece alguno de ellos y los demás son llamados a suceder, es que se da esta figura de la indignidad. También es indigno el padre que abandone a su hijo menor de edad, que ustedes conocen por muchos lugares. Imagínense
Pedro ha abandonado a su hijito, lo ha abandonado a su pareja, y el hijito había recibido pues una herencia de su abuelo, $3 millones, y de repente se murió de gripe, de resfrío común. Dice el padre: caramba, si es mi querido hijito, voy a reclamar esa herencia. Él puede ser declarado indigno porque abandonó al hijo menor. Y no solamente que lo abandone, también es indigno el que prostituya a los hijos o autorice su prostitución. ¿Sabían ustedes que en esta ciudad, Cobija, Pando, Amazonía, Bolivia, hay una red muy grande de prostitución que mueve gente de Brasil hacia Santa Cruz, y que en esta ciudad pernoctan, alojan y trabajan? ¿Y sabían ustedes que esas personas están vinculadas a grupos políticos, y algunos de estos organizadores han tenido representación parlamentaria? No los estoy juzgando, no es el momento, no es la clase, no sé si habrá una clase para ello, pero sí les estoy diciendo lo siguiente: que a esos padres que prostituyen o permiten que prostituyan a sus hijos, esos padres son indignos de suceder. Y no indignos en el sentido moral, porque justamente estamos revisando la normativa más allá de lo moral, estamos revisando la norma jurídica, estamos viendo las sanciones privadas, y en este caso la sanción privada de la indignidad. Finalmente, es también causal de indignidad quien con dolo, fraude o violencia ha logrado que el de cuyus otorgue, revoque o cambie el testamento, o ha impedido otorgarlo. Hay otra vez esas tramoyas de novela donde alguien influencia con el que se va a morir y le dice: sácalo a Pedrito, pon a Juanito. Bueno, eso también es causal de indignidad. Como la indignidad es una pena de índole privado, evidentemente los afectados, los que conocen el tema de la indignidad, la van a alegar. En la clase del día de hoy hemos vuelto a nuestro objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de la teoría del derecho? Que ustedes entiendan que hay una norma que se le llama jurídica, que tiene características de imperatividad, coercibilidad, generalidad, abstracción, etcétera, etcétera, como muy bien lo dijeron en su examen. Y que esta norma, cuando es incumplida, trae como consecuencia la sanción. En esta parte de la sanción hemos paseado por todas las sanciones que nacen de la violación a la norma, la ejecución forzosa, hemos visto las sanciones indemnizatorias, hemos visto el daño moral, hemos visto la teoría del riesgo y del daño, y todo esto respaldado con la teoría de la interpretación de la ley. Hoy día ustedes han podido conocer lo que es la sanción penal y han podido, como regla general, entender que la sanción penal se da en el derecho penal, que es una sanción que no subsana el daño infringido, y que por lo tanto es un castigo, es un escarmiento. Han visto ustedes, se van a acordar todo lo que hemos hablado de las penas que se aplican, las sanciones, la penalidad, que antes iban desde la muerte y que van desde la prisión, etcétera, etcétera. Espero que reescuchen, relean, vuelvan a ver esta clase y traten de tomar nota de lo que ustedes consideren más importantes. Mi finalidad es facilitarles el aprendizaje, y necesito que ustedes me den inputs y me digan: doctor, no entendemos lo que usted habla porque yo hablo chino y usted no habla chino, lo que sea, háganlo conocer. Pues de eso se trata, de que haya un diálogo abierto. Les agradezco la atención y será hasta nuestra próxima clase.
Hasta luego.